La Comunidad Pentecostés, asociación privada de fieles laicos católicos, les da la más cordial bienvenida. Y les invita a participar del seminario Solo para Parejas, presentado por el Ministerio de Parejas Hogar de Nazaret. Pentecostés, Pentecostés, de la cabeza hasta los pies. Pentecostés, Pentecostés, yo quiero ser. Pentecostés, Pentecostés, de la cabeza hasta los pies. Pentecostés, Pentecostés, yo quiero ser. Queridas parejas, buenas noches y bienvenidos a nuestra reunión. Gracias a la tecnología de Internet podemos continuar con el seminario Solo para Parejas. Mi esposa Rocío. Mi esposo Patricio. Tenemos un tema muy hermoso en esta noche, la iglesia doméstica. Pongamos mucha atención a la palabra del Señor, tomado del Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27. El que escucha mis palabras y las practica es como un hombre inteligente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia a torrentes, sopló el viento huracanado contra la casa, pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre la roca. En cambio, el que oye estas palabras sin ponerlas en práctica es como el que no piensa y construye su casa sobre la arena. Cayó la lluvia a torrentes, soplaron los vientos contra la casa, y ésta se derrumbó con gran estrépito. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ante las palabras de Jesús hay que escuchar y poner en práctica sobre todo. El Señor nos dice cómo debemos actuar frente a sus enseñanzas. Lo primero es escuchar. Siempre tengamos eso en cuenta. Lamentablemente no siempre escuchamos la palabra de Dios. Estamos demasiado ocupados en mil cosas o en cosas que no nos satisfacen. Y no le damos tiempo al mensaje de salvación que nos abre la mente, nos da la paz y nos enseña cómo actuar en cada circunstancia de la vida. ¿Cómo podemos poner en práctica? El mensaje es claro y profundo. La palabra de Cristo no es solamente para escuchar, sino es para vivirla. Es necesario vivirla, la palabra del Señor. Muy bonito. Suele llamarse iglesia a los templos donde se reúnen los cristianos para orar, escuchar la palabra y celebrar la liturgia de la misa. Cuando se habla mal, cuando se dice yo no creo en la iglesia, cuando se dice la iglesia manda, la iglesia prohíbe o la enseñanza de la iglesia, hace referencia al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a los religiosos y religiosas. Ellos son los que con todo su amor y entrega total a Dios han consagrado su vida para ser la iglesia que evangeliza y salva. Aunque el resto de personas no tengan tiempo para dedicarle a la iglesia. Entendamos bien, la iglesia de Cristo son todos los que creen en Él y están bautizados en su nombre, consagrados a ser del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, como es la humanidad de Jesús, es decir, somos todos nosotros. Cristo sigue presente en el mundo para salvar a todos, hasta el final de los tiempos, como se dice. Todos los bautizados tenemos que ser presencia humana de Cristo Salvador. Pero los casados, siendo ya de Cristo por el bautismo, hechos por Dios para ser los dos una sola carne, son ahora de Cristo como pareja en matrimonio. Si como pareja unida con el sacramento del matrimonio son de Cristo, siendo uno en el amor como Dios los ama, deben hacer realidad el mandato de ámense como yo los he amado. Así se conocerá a los que son de Cristo, es decir, a su iglesia. Los matrimonios que sienten
que son iglesia deben sentirse comprometidos con la labor evangelizadora, respetando su organización, siempre prestos a ayudar a la parroquia con ilusión, con alegría, en todas las tareas pastorales que ella requiera. Al formar parte de la Iglesia de Cristo, deben considerarla un deber sagrado, ya que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y si no es en ellos, la Iglesia no será la que todos deseamos encontrar, la Iglesia creíble, la hermosa humanidad esposa de Cristo. Cada matrimonio cristiano es la realización del amor de Dios, salvando a los hombres, que serán la iglesia grande, por lo que se llamará la iglesia doméstica. Nuestra hermosa iglesia. La iglesia es una debido a su origen. Dios mismo es una debido a su fundador, que es Cristo. Las partes del cuerpo son muchas, tenemos muchas partes en el cuerpo, pero el cuerpo es uno solo. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Un solo Señor, tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios Padre de todos, que está por encima de todos, que actúa por todos y está en todos. También la iglesia es santa, qué bendición. También la familia es santa, y es santa no porque tenga cualidades mágicas, no por eso, sino porque Jesucristo vive en cada familia. La iglesia somos todos los cristianos, católicos, y hemos sido santificados nosotros por Cristo, mediante el bautismo, en su muerte por todos los pecados del mundo. También la iglesia es católica, quiere decir universal. La familia también está llamada en un sentido universal. No puede quedarse encerrada en sí misma y solamente preocuparse por sus hijos, por un entorno muy pequeño, por un sobrino, algún pariente, pero siempre ocupándose solamente de ellos. La familia tiene que ser universal, tiene que estar pensando siempre cómo poder colaborar con la sociedad. Es algo muy importante. También la iglesia es apostólica. Cuando hablamos de que es apostólica, la familia tiene un mandato sagrado, tiene un envío, tiene que salir a predicar. Eso no quiere decir que la familia tiene que estar sentada todo el día en la parroquia, no, o ocupándose de eso, quiero decir, dejando a un lado sus labores, no, jamás se da eso, sino que tiene que cumplir su trabajo en casa, pero luego de cumplir todo eso, tiene que cumplir con su barrio, con su manzana, con su vecindad, que muchas veces lo requieren, donde es necesario, y realmente lleve a todo el mundo el mensaje de amor de Jesucristo. El mundo o se salva con ese amor o no se salva. También tenemos el plan de Dios. Lo que Jesucristo vino a realizar fue hacer de la humanidad la familia que Él quería, en la que el Hijo sea el primogénito y los demás seamos hijos de Dios y herederos, miren ustedes, herederos con Él, siendo hermanos unos con otros, como Cristo se ha hecho nuestro hermano, y que ese mundo nuevo sea el reino de Dios. El reino de Dios. Esa familia de Dios es la iglesia, que ha de ser expresión visible y creíble del amor con el que Dios nos envió a su Hijo, y que muestra a los demás por qué motivo esa familia se aman entre sí. Son una comunidad doméstica, y de qué modo pueden transmitir lo que Jesucristo enseñó. La iglesia doméstica tiene una cabeza, y que esa cabeza debe imitar a la cabeza de la iglesia, y debe imitar a Jesucristo. Debe en cierto modo proveer, debe prever, debe perdonar, debe obedecer. Esa es la cabeza de la iglesia. La esposa también
tiene un lugar fundamental en esta iglesia. Tiene una misión que ser el corazón. Y así como la sangre pasa inevitablemente por el corazón para poder alimentar la cabeza y los miembros, la mujer cumple esa misma función en un lugar. Es el centro de funcionamiento del resto de los miembros. Y esto también es parte de una iglesia doméstica. Y por último, aparecen los miembros que son nuestros hijos, que tienen que ser alimentados, tanto por esa cabeza como por ese corazón. Como podemos ver, la familia es una iglesia doméstica, es una santa, católica y apostólica, y tiene esa triple misión. Familia, sé lo que eres cuando la familia es lo que es, lo que debe ser, es decir, una iglesia doméstica, y todos seremos felices, no solamente en esta tierra, sino en la eternidad. Qué hermoso. Las mujeres del corazón somos sumamente importantes. Siempre somos importantes. Existe una preocupación muy auténtica, bastante válida, entre los padres de familia. Yo creo que es algo que muchas veces quita la paz a la mayoría de las personas. ¿Qué les vamos a dejar a los hijos cuando ya no estemos? Miren ustedes, ¿qué les vamos a dejar a los hijos? ¿Qué les vamos a heredar? Imagínense, solo pensamos nosotros en las cosas del momento, en las cosas materiales, en aquello que le podremos garantizar para su vida en un futuro próximo o un futuro lejano. Esta preocupación, hermano, hermana, tiene también que ser llevada al ámbito de la fe, ser llevada a lo más grande, que es el amor a Dios. Un padre, una madre, tienen que preocuparse verdaderamente por la fe de sus hijos, que están cerca nuestro, y debemos ser los portadores de esa hermosa fe, por el modo como están compartiendo con ellos el conocimiento, la experiencia de la palabra de Dios. Es por eso que los hijos van compartiendo y se van acercando al Señor. Con ellos, el conocimiento y la experiencia es algo grande que debemos nosotros siempre dejar en nuestros hijos. Tenemos que tener siempre presente que el hogar es la primera iglesia doméstica. Allí, en nuestra casa, es el primer espacio en el que la fe se aprende, se escucha y sobre todo se comparte. Esto, hermanos, el pueblo de Israel lo tenía siempre muy claro. Y nosotros como católicos también lo debemos tener. Presten mucha atención en lo que hoy el Señor nos dice, algo importante para nuestra vida. En Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 7 nos dice: escucha, Israel, Yahvé, nuestro Dios, es Yahvé único. Y tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Y miren que esta indicación es para ustedes, que están al frente de una familia. Repíteselos a tus hijos. Habla de ellos, tanto en casa como cuando viajes, cuando te acuestes y cuando te levantes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estas palabras que hemos escuchado son palabras que se deben transmitir, no quedarnos nosotros. El amor que nosotros le tenemos a nuestro Señor, el amor con el que nosotros también nos acercamos a Él, tiene que ser transmitido a nuestros hermanos, a aquellas personas que nos rodean, las personas que están cerca a nosotros. Así es. Es muy importante. Las primeras comunidades cristianas se reunían en casas. Tenían allí sus momentos de oración, sus momentos de entrega, su momento también de predicación. No tenían como nosotros la iglesia
y en nuestro caso, la comunidad Pentecostés. Se reunían también en hogares, como el de ustedes, como el nuestro. Ese es el espacio justo en donde la fe se siente. Tenemos que convertir nuestro hogar, el hogar de ustedes, en iglesia doméstica de alegría y, ¿por qué no, de perdón? Es importante que desde pequeños aprendamos a perdonar a los otros, a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que quizás han cometido una falta muchas veces sin querer. Tenemos que convertir también nuestro hogar en la iglesia doméstica de servicio. Esto es algo fundamental. Debemos ser testimonio, vivir de una manera generosa, entregada y de mucha ayuda. De mucha ayuda. Todo hogar debe convertirse en esa iglesia doméstica. ¿Y cómo lo logramos? Venciendo el egoísmo, donándose a los demás, dejando que Dios habite entre nosotros, en cada hogar, ya que Él nos da la fuerza, la sabiduría para inculcar esa fe maravillosa en cada uno de los miembros de la familia. Los sacerdotes en nuestra tradición católica siempre han hablado de la familia como iglesia doméstica. Ahora bien, Cristo quiso nacer y crecer en el seno de la Sagrada Familia, de José, de María. La iglesia no es otra cosa que la familia de Dios. Qué hermoso, la familia de Dios. Da emoción escuchar la familia de Dios y nosotros vamos en ese camino, querer ser como la familia de Dios. La Sagrada Familia nos ayuda como un modelo, porque incluso Dios elige a una familia, pero no es una familia que tiene mucho dinero económico, no. Es una familia pobre. ¿Por qué será esto? Por sus cualidades. ¿Quién es San José? San José es un hombre de familia, trabajador, responsable, humilde, silencioso y proveedor. Por eso se lo llama José, el santo del silencio. María, ¿quién es María? Una mujer de familia discreta, humana, servicial, sencilla, abnegada. Miren, tantas bellas cualidades. Y lo más importante, era muy alegre. Jesús, ¿quién fue Jesús? Si tú eres un hijo de familia, escucha las cualidades de Jesús. Humilde, obediente, servicial, responsable. Aprendió de su padre el oficio de carpintería y sobre todo siempre estuvo atento a la escucha de sus padres. ¿Qué podemos imitar de la Sagrada Familia? ¿Qué podría ser? La Sagrada Familia vive en silencio. El silencio nos ayuda a saber escuchar, a saber dialogar, pero sobre todo a trabajar una vida espiritual interior. Es algo importante. La vida espiritual es lo primordial en la familia. La Sagrada Familia tiene una vida doméstica. En la Sagrada Familia existe la vida doméstica y se refleja en la colaboración. Siempre es importante la colaboración de toda la familia, en la distribución de tareas, pero sobre todo en la responsabilidad. Es algo importantísimo la responsabilidad. Así. La Sagrada Familia trabaja. El trabajo dignifica. Pues en la Sagrada Familia también el trabajo era para poner a desarrollar los dones y talentos que Dios nos ha dado. Que muchas veces no lo hacemos o no lo hacen. En conclusión, podemos decir que para llegar a ser una verdadera familia, necesitamos aprender de la Sagrada Familia de Nazaret, el sí de José, el sí de María, la docilidad de Jesús para la obediencia a sus padres. Este es un verdadero llamado que nos hace el Señor para ser una verdadera familia feliz. En este tiempo de pandemia nos han pedido que nos quedemos en casa. Lo hemos hecho. Sí lo hemos cumplido. ¡Qué hermoso! Esto nos ha ayudado a convivir más con nuestra familia. Atrevámonos a ser una verdadera familia cristiana en donde haya valores del reino.
La iglesia doméstica. La iglesia doméstica es fundamental. Por eso a cada momento decimos la iglesia doméstica. No es más que la esperanza de poder alcanzar un verdadero hogar donde aflore la caridad, donde aflore el amor, donde aflore la entrega hacia todos los miembros de la familia. La familia cristiana es el primer espacio para la educación en la oración, fundada en el sacramento del matrimonio. Es la iglesia doméstica donde los hijos de Dios aprenden a orar y su entrega lo hace perseverar en la oración. La familia no es solamente el grupo primario de cualquier sociedad, como afirman los sociólogos, sino que también es su célula, que más tarde será la iglesia en su mínima expresión. Jesús, en compañía de María y José, se dedicó a llevar la palabra de su Padre a todos los hombres. Así la familia cristiana o la iglesia doméstica tiene la tarea de seguir los pasos de la Sagrada Familia e imitarla. El tipo de relaciones que mantenga un niño con los demás siempre estará marcado por el modelo vivido en casa. La adaptación a la escuela es más rápida y más convincente para los niños, que prolongan y reflejan en sí mismos los valores que tiene y vive en su familia. En la familia el ser humano aprende a desafiar los retos, a asumir responsabilidades, a encontrar las bases para afrontar el futuro, convirtiéndose incluso en un referente que pueda dar sentido a la vida de las otras personas y familias de la sociedad en que vive. Muy interesante. Ahora veamos por qué la familia es una iglesia doméstica. Porque es la primera experiencia eclesial de comunión que tenemos, y nuestro ejemplo es la Santísima Trinidad, porque ellos en sí son una familia. Porque es la escuela inicial también de vida espiritual, donde se fortalecen los valores. Y también porque es la familia donde aprendemos, ¿qué aprenderemos? De Jesús a vivir en lo ordinario. Así es, eso sí es verdad. Podemos decir, la iglesia doméstica santifica la familia, con la participación de la familia en la oración, con la participación de la familia en la vida sacramental. La iglesia doméstica enseña catequesis y enseña a evangelizar fuera del hogar. Rige el matrimonio dentro de la moral, según los mandamientos. La familia que camina con el Señor sabe dar testimonio de Dios. Es importante dar testimonio de Dios. Es algo que siempre debemos tener en cuenta, ser testimonio de Dios. Ahora veamos qué atenta contra la iglesia doméstica, porque no todo es bueno, también hay cosas que afectan a la iglesia doméstica. Por ejemplo, la indiferencia espiritual, que es algo que lastima mucho. También la falta de interés, poco o nada hacemos por hacer, ¿cómo les digo? Por hacer las cosas de Dios. O sea, es un desinterés que muchas veces, nos lleva al quemimportismo. Otra sería no aplicar lo que se predica. En eso debemos tener mucho cuidado, porque a veces no aplicamos lo que predicamos y hacemos cosas muy diferentes. También sería olvidar la dignidad que tiene cada uno de los miembros de la familia. Otro podría ser falta de caridad y de paciencia, que eso debemos siempre, la paciencia. La paciencia es la que más debemos tener Les voy a dar unas herramientas para fortalecer la relación de parejas, muy sencillas, que tenemos a la mano, pero muchas veces no las sabemos utilizar. Reservar un espacio vital
cada 8 días, puede ser cada 15 días o mensualmente, de acuerdo a sus capacidades y sus tiempos de compartir, tiempos vitales de calidad, pero de calidad en vida de pareja. Un fin de semana en el campo, un fin de semana en la playa, una cabaña. Reservar una noche romántica que puede ser una noche de cine, compartir un deporte, realizar un ejercicio o una actividad entre los dos. Puede ser la limpieza de la casa, pero hacerla los dos con mucho amor. En fin, la idea es sacar espacios vitales para fortalecer la relación de pareja en el plano humano. Pero no solamente en lo humano, también en lo afectivo. Se recomienda poder vivir una verdadera iglesia doméstica en el matrimonio. ¿Y cómo lo podemos hacer? Al menos una vez al año, participar de un retiro de parejas, que tenemos la bendición de poder hacerlo en el grupo de parejas de la comunidad Pentecostés. Perdón que te corte. Hoy que dices retiro de parejas, vino a mi mente y a mi corazón cuando hicimos nuestro primer retiro de parejas. Es algo que de corazón, les digo, todos los hermanos, todas las hermanas que nos están escuchando, participen de este retiro de parejas, que es una bendición que lo podemos hacer. Nosotros lo hicimos con tanto amor, que fue una experiencia única. Hasta ahí nomás. Única. Por favor, parejas, si quieren saber esa experiencia, pues les invitamos. La comunidad Pentecostés hace retiro de pareja cada año. Y si quieren saber eso, experimenten ustedes. Muchas gracias por lo que dijiste tú. También podría ser una convivencia de pareja que nos ayuda a oxigenar la realización y a profundizar los lazos conyugales. Qué hermoso. Y todo esto debemos ponerlo en práctica. No es imposible. Sí, a veces se nos complica, pero debemos hacerlo. Es necesario para la relación de pareja. Debemos también fortalecer espacios de oración conyugal, algo sumamente importante. También podemos nosotros unirnos como pareja haciendo el Santo Rosario, la coronilla de la Divina Misericordia, participar en la adoración al Santísimo, que es algo hermoso que una vez al mes en la comunidad Pentecostés nos ofrece esa bendición de poder hacer la adoración al Santísimo. Es muy bello. Recibir el sacramento de la comunión en la Santa Misa, de igual manera juntos. Todo lo podemos hacer juntos. También nos ayudaría mucho empezar a hacer el rosario de San José. Tal vez muchos de ustedes no hayan sabido que hay un rosario de San José, pues sí. Les doy esta buena noticia que sí lo hay, para mejorar y fortalecer esa vida conyugal, que nos ayudaría a ser una iglesia doméstica. En conclusión podemos decir, familia es la iglesia doméstica donde se aprende a vivir la fe. Los padres, con el don de la vida, dan también el don de la fe a sus hijos. Se aprende que tu Padre terrenal tiene el rostro de tu Padre Dios. Y la misericordia es la actitud de la madre. Si todo esto lo transmites a los demás, que se note que eres feliz de corazón por la vida, por la familia que tienes. Entonces siempre te sentirás orgulloso de amarlos y respetarlos. Enseña a tus hijos a orar, darles la bendición y recibe la bendición de ellos. Que no te dé vergüenza. Justamente un punto importante, porque en los tiempos actuales que estamos, nos hemos olvidado de dar la bendición a nuestros hijos. ¿Cómo sabemos si ellos regresarán a casa o si nosotros regresaremos a casa?
Esa costumbre no debemos dejarla de lado. Es algo muy esencial. La bendición, dar y recibir de nuestros hijos. Es algo fundamental. ¿Qué necesitamos en el matrimonio para evangelizar a nuestros hijos? Perseverar en las enseñanzas de Jesús, aplicar los principios de Dios sin importar la situación y aprender a amar a Dios por obediencia. Entender que nuestros hijos son la herencia que Dios nos dio y que somos responsables de ellos. Cada hogar católico debería ser un remanso de serenidad en el que, por encima de las pequeñas contradicciones diarias que no faltan, se perciba un cariño grande y sincero, una tranquilidad profunda, fruto de la fe real que se vive en ese hogar. Así es, la fe tiene que vivir en el hogar de cada uno. La misión de la familia es cuidar, proteger y comunicar el amor y la vida. Esa es su misión. Hoy vivimos una pandemia que está poniendo en peligro la vida, el amor, ya que el no vernos está influenciando en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. No sabemos si mañana nos contagiaremos. Por lo tanto, es importante tomar medidas de precaución. Una iglesia doméstica es donde se ora juntos, donde partimos el pan juntos, donde escuchamos la palabra de Dios juntos y donde hay un diálogo de corazón. El diálogo de corazón es fundamental en estos momentos. A veces nos callamos lo que nos está pasando, algo que no está bien. Se hace vital compartir el pan de la Eucaristía, como lo hacemos el pan de cada día en la mesa, dándole un tiempo a la familia, donde se debe escuchar la palabra de Dios, que es la que nos guía y nos ayuda a mantenernos unidos. Y sobre todo, saber que no estamos solos. Eso debemos de entender, no estamos solos. En estos momentos debemos respetar el distanciamiento, salir lo menos posible a la calle para evitar el contagio, usar mascarilla, comer bien, hacer ejercicio, escuchar lo que nos están pidiendo las autoridades. Es algo fundamental. Lo importante también es ayudar, escuchar, proteger la vida de cada miembro del hogar. En eso no debemos ser irresponsables, porque cuando alguien de la familia se contagia del COVID, es ahí cuando nos angustiamos y nuestra única esperanza es Dios. Pero como Dios nos fue moldeando, hemos sido unidos y aparece la solidaridad del hermano, del sobrino, del compadre, sobre todo de la comunidad pentecostés, de los amigos, y eso es muy importante ante la situación que se vive. Nosotros lo vivimos en carne propia, ya que nos contagiamos, y por el amor y la gracia de Dios estamos hoy frente a ustedes, y cada momento nos hace sentir que nos dice Dios al oído: yo estoy aquí, nada pasará, confía en mí, porque eres mi hijo amado. Y lo que yo les decía hace un momento, el sobrino, el hermano, es justamente lo que nosotros sentimos. La ayuda de nuestros sobrinos, la ayuda de nuestros hermanos de las dos familias, la ayuda de la comunidad pentecostés, los compadres, que fue como una luz, fue en el momento preciso que nos llenó de amor, y eso lo llevamos en el fondo de nuestros corazones y nunca, nunca se nos olvidará. Y siempre los estaremos bendiciendo de todo corazón. Y hay que agradecer a la comunidad también. Sí, la comunidad se hizo presente con su canasta de amor, que es algo que nunca nos imaginamos. Al menos nosotros decíamos, claro, es para las personas que muchas veces tienen mucha necesidad, pero ahí estuvimos nosotros, porque somos parte de ese todo. Y así es como la comunidad hace sentir a todos los que estamos ahí, amados, y que todos tenemos ese amor de la comunidad. Pese a las circunstancias adversas que estemos pasando, no olvidemos que lo más importante siempre en estos momentos es hacer
cada hogar una verdadera iglesia doméstica. La verdadera iglesia doméstica. Les vamos a dar un testimonio. Cuando nosotros como familia Méndez Sánchez, gracias a Dios, no nos faltaba el pan del día, podíamos trabajar, íbamos a misa los domingos, pero nunca hicimos una auténtica reflexión de la palabra de Dios, qué era lo que nos quería decir o a qué nos llamaba el Señor. Todo estaba aparentemente bien, nada nos incomodaba, vivíamos sin mayores problemas. Entonces, ¿para qué preocuparse? Todo lo acomodábamos de acuerdo a nuestras necesidades. Pero llegó un momento en que nuestra vida como esposos dio un vuelco total. Y las puertas de la iglesia en la que tantos años habíamos entrado sin una fe real, se volvieron las puertas de la salvación y la verdad para nuestra familia. Nuestro primer encuentro con el Señor fue con un corazón destrozado, pero ahí su amor infinito que nos fue restaurando y nos fue, ahí es cuando entendimos la necesidad de que nuestra familia se convierta en una iglesia doméstica. Día a día experimentábamos la sensación de que las dificultades se hacían más pequeñas. Nos íbamos enamorando y nos íbamos enamorando de Jesús. Empezábamos a vivir con un verdadero amor a Dios que llevaba nuestras expectativas. Pensábamos diferente y vivíamos diferente. Las críticas no faltaban, incluso de las familias propias, de los amigos, de los vecinos. Ya no éramos Patricio y Rocío, sino los hermanitos. Teníamos el arma poderosa en la mano, la Biblia, que nunca nos avergonzó a la vista de todos. Hoy tenemos que dar gracias a Dios porque ninguno de esos comentarios pudo más que nuestra necesidad de amar a Dios. En su mayoría, tanto familia como ajenos nos daban un mes en esa búsqueda del amor. Y han pasado 9 años de bendiciones, de alegrías, de amor. Y espero que todo esto se prolongue hasta el fin de nuestras vidas. Qué hermoso, sí, justamente el momento en que el Señor nos miró con compasión, nos volvimos a enamorar, nos volvimos a mirar a los ojos, fue algo hermoso. Pero llegó el momento de la verdad. En esa época debíamos dar prioridad a amar a Dios porque eso era lo que estábamos buscando. Amar a Dios, darle el lugar que le correspondía. ¿Qué implicaba eso? Primero Dios. Pero como teníamos un negocio, qué difícil cuando aparecía la excusa, es que tengo que pagar, es que tengo que trabajar, porque estábamos abocados en esa desesperación. Si no trabajo, ¿qué comemos?, decía yo. Escuchábamos que nos decían en la comunidad, en el grupo de oración, Dios es bueno, descanse en el Señor. Yo escuchaba, decía, ¿cómo descanso en el Señor? Descanso, y si me caigo, ¿por qué? Porque no tenía esa fe, porque yo no confiaba en el Señor, yo solo confiaba en lo humano, en el mundo. Y yo decía, Señor, ¿qué hago? ¿Quién trabaja si yo descanso? ¿Quién paga? Qué ilusa fui en esos momentos, qué ilusa, vale otra vez repetirme a mí misma. Nosotros tenemos 2 hijos. En esa época tenía mi hijo Mauricio 14 años, mi hijo Alejandro tenía 16 años. Ellos siempre nos han ayudado a trabajar. Y recuerdo que mi hijo Alejandro se estaba preparando para la confirmación en la iglesia de la Mena 2, a la cual yo les digo, como madre, asistí a inscribirle.
pero yo no podía irme nunca a las reuniones que tenía en la iglesia, a las cosas que llamaba la persona que le estaba preparando, en lo cual yo sabía por referencia que se llamaba hermano Francisco, pero nunca lo llegué a conocer. A las reuniones se iba solo el señor que iba a ser el padrino de mi hijo. Él asistía a las reuniones y siempre me decía a mi hijo: no se preocupe, mami, no se preocupe porque usted está ocupada. Entonces, ¿qué mejor para mí? Porque tenía que trabajar, entre comillas. A mi hijo le preguntaban: ¿y tus papás? ¿Qué respondía mi pobre hijo? Trabajando. Porque mi hijo tenía los papás más trabajadores del mundo, que no tenían tiempo para él, mucho menos para saber la bendición que le estaba recibiendo en la iglesia, porque no teníamos ni idea de lo que significaba vivir una iglesia doméstica. Conocieron a los papás de Alejandro, mi hijo, el día de su confirmación. Miren ustedes, qué dolor, pero Dios ya fue tejiendo nuestro caminar. Mi hijo ingresó más tarde al grupo de jóvenes y unos años después sentimos los dos la necesidad de ingresar al grupo de parejas y al grupo de oración. Dejamos de ser, gracias al amor infinito de Dios, los cristianos de domingo, y hoy los sacramentos se han vuelto una necesidad de amor en nuestras vidas. Algo hermoso, algo divino. En esta pandemia tan dolorosa e inesperada que hemos vivido y hemos sentido cada uno de nosotros en los hogares, fue muy triste sentir, entender que el demonio acecha los matrimonios. El demonio también acechó al mundo entero, cerró las iglesias presenciales, pero una vez más, imagínense, una vez más Dios, en su infinita misericordia, en esta pandemia tan dolorosa, tan inesperada, porque nadie esperó esta pandemia, Dios ha abierto las iglesias en cada uno de los hogares. Y es eso que el Señor permitió, que valoremos el núcleo familiar. Y es donde ahora Dios promete vivir el día a día, darnos la paz, darnos la tranquilidad. Y los hogares se han convertido en la iglesia doméstica. Pero ¿qué les puedo decir? En nuestro caso, nosotros ya le teníamos a Dios en nuestro hogar. Ha sido simplemente seguir caminando con Él, seguir adaptándonos a todo lo que el Señor nos da. Pero ¿qué significa iglesia doméstica, hermanos? Significa ser dóciles, significa ser buenos hermanos, buenos cristianos, como decíamos, obedientes y dar testimonio. ¿Qué tal si algún vecino, alguna persona viene y me pide un favor y le digo: no, es que no estuviste en el momento preciso, es que no puedo? No, eso no es ser iglesia doméstica. Iglesia doméstica seamos, hermanos, pero que esa iglesia doméstica se note que el Señor está con nosotros, se note que ahí decimos: viva Dios, viva Jesucristo, porque ellos guían nuestro caminar, y que esto sea para gloria de Dios. With you, I wanna stay with you. I wanna stay with you. I wanna stay with you.